Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en la sesión de cómo redactar un texto expositivo o informativo. Esta instrucción nos sirve para elaborar, por ejemplo, informes académicos, para preparar exposiciones, para elaborar wikis o artículos informativos. Entonces, ¿qué es un texto informativo? Este tipo de texto tiene el propósito de transmitir un conocimiento, ¿listo? Que tiene una persona sobre determinado tema. Nosotros ligeramente pensaríamos que entonces es sencillamente hacer copy-paste. Sin embargo, tiene una exigencia y es que tiene que ser totalmente objetiva. Entonces recuerden que la objetividad la da el criterio de análisis que yo tengo para presentar esta información. Lo segundo que le da objetividad son las fuentes de información y lo tercero es que no se basan en opiniones. Todo es mostrar la información, mostrarla de manera ordenada, sin opiniones, de forma objetiva, basándonos en unos criterios de redacción que vamos a abordar en nuestra sesión de formación. Para elaborar un texto de tipo informativo o de tipo expositivo, debo de pensar que la información que voy a presentar debo de hacerla en dos momentos. Una se llama el momento del modo borrador y la otra es en modo redacción. El modo borrador es el que vamos a explicar en este video y consiste en realizar el 65% de la evidencia a partir de la creación de ideas. El modo borrador es crear el 65% de la evidencia a partir de la formulación de ideas. No cualquier idea, son ideas desde las cuales voy a presentar la información. Y coloquialmente entonces utilizo un impulso figurativo y es que usted recuerde cómo está compuesto el huevo Kinder. Esas características del huevo Kinder las vamos a utilizar para explicar este modo borrador. Una vez finalicemos la explicación del modo borrador, te invito a que veas el modo redacción, que se encuentra al finalizar este video y cuyo complemento está en la explicación de la presentación de la evidencia de la wiki. Empecemos con el modo borrador. ¿Listo? Entonces, yo les estaba diciendo, así como el huevo Kinder tiene tres partes, la redacción de un texto también tiene tres partes. La primera se llama macroestructura, la segunda se llama superestructura y la tercera se llama estructura. ¿Listo? En la macroestructura, chicos, nosotros colocamos los siguientes datos. ¿Listo? Perdón. Es la narración, ¿listo? De lo que encontraremos en el escrito. Es una narración breve, ¿listo? Generalmente la macroestructura nosotros la redactamos como si fuera una introducción o un resumen, ¿listo? El resumen tiene el propósito de reunir lo central del texto. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que esta macroestructura va a tener o va a contener los siguientes elementos. Va a contener, por ejemplo, un tema, ¿listo? Un problema por resolver, ¿listo? Una contextualización breve, pero muy breve de ese problema y una pregunta orientadora. ¿Listo? ¿Por qué todo escrito debe tener una pregunta?
Recuerden lo que les expliqué en el trimestre anterior con respecto a alfabetización de información. Si un texto no tiene pregunta, ya sea un texto argumentativo, un texto informativo, no plantea una pregunta, entonces nuestro trabajo va a perder horizonte. No sabemos qué es lo que vamos a resolver. ¿Listo? Debo de plantear una pregunta tipo profundización, es decir, no de las fáciles. Tiene que ser profundización. Tiene que ser de las preguntas complejas, es decir, específicas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a ayudar a definir qué es lo que vamos a escribir. ¿Listo? Esta es la macroestructura. Es la idea central de lo que vamos a encontrar en un texto. ¿Dónde va siempre la macroestructura? En el primer párrafo de nuestro escrito, de cualquier escrito. Cualquier escrito inicia con macroestructura. Entonces siempre me va a narrar previamente lo que voy a encontrar en el escrito. ¿Mm? Y generalmente es el primer párrafo. ¿Listo? ¿Pueden irse más párrafos? Sí, máximo 2. ¿Por qué máximo 2 párrafos? Porque esta es una narración breve, es una narración en resumen, ¿sí? Para saber qué es lo que vamos a encontrar en el texto. Chicos, pregunta. Cuando ustedes escribían un texto, ¿pensaban que había este tipo de organización? ¿O en algún momento les comentaron a ustedes que tenía esta información algo que se llamaba la introducción de un texto? ¿Sí o no? Ok, uno como que escribe por escribir, ¿no? Y ya, ¿cierto? Y el resto lo llenaba con copy-paste. Entonces, cuando escribimos ordenadamente, vamos a cumplir algo que se llama la coherencia y la cohesión. ¿Listo? Es decir, vamos a cumplir con dos criterios esenciales de la escritura. ¿Qué le da coherencia a mi texto? La coherencia es el sentido lógico que tiene toda la superestructura y la estructura del texto. Es decir, que cumplen con lo que está mencionando en la macroestructura. Es decir, o en otras palabras, la coherencia corresponde a la construcción de información de manera lógica y no como muchas veces se hacía en el colegio, que era copy paste, copy paste, copy paste, pero cuando usted entregaba su trabajo, el profesor le decía, oiga, pero esto no tiene sentido. ¿Listo? ¿Qué le da sentido a un escrito? Que yo tenga una razón de ser planteada desde el principio y que lo desarrolle en el resto del documento. ¿Listo? Entonces, esto que vamos a ver ahorita, que es la superestructura y la estructura, es recordar lo que ustedes aprendieron en sus colegios, pero de una manera más organizada. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la macroestructura, hablamos de la envoltura del huevo Kinder. Aquí voy a escribir envoltura del huevo Kinder. ¿Listo? ¿Qué tiene la envoltura del huevo Kinder? Tiene el nombre del producto, tiene sus ingredientes, tiene la información de que viene una sorpresa, ¿sí? Entonces miren que es la información de lo que vamos a encontrar en el producto. Por eso es que es tan importante colocarla siempre de primeras. ¿Listo? Lo otro, la superestructura. La superestructura, muchachos, consiste en la organización interna del escrito para desarrollar la macroestructura de acuerdo al tipo de texto. Entonces, cada tipo de texto tiene una organización interna. ¿Quién me dice cuál es la organización interna de un cuento?
Ujú. Inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Y eso aplica prácticamente para todos. Solamente que cuando lo redactamos, esa organización interna se vuelve un poquito más especializada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, al inicio ya no le llamamos inicio, le llamamos introducción. En otro tipo de texto, por ejemplo, en los textos académicos científicos se llama sinopsis o abstract en inglés, ¿sí? En documentos como artículos los llamaremos la introducción e inclusive la contextualización. En la introducción que va la macroestructura. ¿Listo? Entonces todo es de acuerdo al tipo de texto. ¿Todo texto tiene un desarrollo? Claro que sí, pero el desarrollo, todos los textos lo elaboran distinto. No es lo mismo el desarrollo de un ensayo al de un texto informativo como el que vamos a trabajar nosotros. Por ejemplo, un ensayo coge los elementos de la macroestructura y le define tesis, argumento, contraargumento, conclusiones, aparte de la macroestructura. El texto informativo que nosotros vamos a realizar tiene componentes de información, es decir, de la exposición de la información, una sección que se llama antecedentes, tiene unos componentes de análisis de la información y unos componentes de conclusiones. ¿Listo? ¿Se parecen? Sí, pero el desarrollo es distinto. Entonces, el desarrollo de esta superestructura está determinada por el tipo de texto. En este momento vamos a ver el desarrollo de la superestructura de un texto informativo. Entonces, ustedes van a encontrar esta información directamente ahí en Classroom. ¿Listo? Este enlace es directamente un Geniali. ¿Listo? Un Geniali que hice de una presentación donde ustedes pueden ingresar y ver cómo se redacta paso a paso. ¿Listo? Pero este es digamos, la estructura del texto informativo. ¿Listo? Que vamos a construir. Y de cualquier texto informativo. Cualquier texto informativo tiene esa misma estructura. Tiene una introducción, un contenido, unos antecedentes. Bueno, el contenido son los antecedentes y el análisis de la información, unas conclusiones y unas referencias. ¿Listo? Porque el propósito, ¿cuál es? Mostrar una información producto de un proceso de búsqueda de información o de investigación. ¿Listo? Ese es el propósito del texto informativo. Entonces, esto sería, si nosotros lo vemos en un sentido práctico, nosotros lo llamaríamos la cobertura de chocolate del huevo Kinder. ¿Por qué? Porque es lo que le da sentido, orden al texto, es decir, le da coherencia. ¿Listo? Entonces, todo esto que acabamos de ver, ¿cómo se desarrolla en dos momentos. Uno, que es el modo borrador, que eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Un modo borrador en donde tú en un documento en blanco, ya sea puede ser a mano o en computador, yo les sugiero que lo hagan de una vez en computador, ustedes desarrollan la macroestructura y la superestructura. Es decir, ustedes cogen un documento en blanco, ¿listo? Y colocan los siguientes titulitos. Usted coloca 1, macroestructura. Como es un borrador, no se preocupe. Lo importante es que tengan la información. Macroestructura. ¿Qué tiene una macroestructura? Entonces planteo cada uno de estos momentos. Tema, resolver, problema, resolver. Entonces los coloco acá y comienzo a diligenciar. Bueno, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema que vamos a abordar es la ética profesional en el caso estudiado. ¿Listo? Entonces, digamos, en el caso del edificio Space. ¿Listo? ¿Qué problema vamos a analizar y que se busca resolver? Bueno, entonces, ¿qué éticamente, cuáles fueron las fallas éticas y técnicas profesionalmente hablando en lo que ocurrió
en el caso del edificio Space. Ah, bueno, entonces, mire que ya lo estoy planteando inclusive como pregunta. Entonces, el problema es que durante la construcción del edificio Space se presentaron distintos problemas. Entonces, el problema está asociado con el contexto. ¿Listo? Se presentaron distintas circunstancias como la caída del edificio, la muerte de personas. Bueno, es que no me acuerdo si en ese murieron personas, pero ustedes ahí van a explicar cuál es el problema y lo van a contextualizar. Plantean la pregunta y ya, hasta aquí. ¿Tienen que escribir eso en forma de párrafo todavía? No, solamente escriben la idea. Aquí, ¿qué es lo que quiero escribir? Ah, bueno, aquí quiero escribir que el problema es tal. El contexto es tal. Y la pregunta que quiero resolver es esta. ¿Listo? ¿Necesito desarrollar el párrafo todavía? No, solamente colocar las ideas de lo que iría en ese párrafo. ¿Listo? Luego cojo entonces el otro título, que es el de la superestructura. ¿Listo? Y coloco cada una de las partes de esta superestructura. ¿Listo? Entonces me dice introducción. Ah, bueno, entonces en la introducción debo de escribir la macroestructura. ¿Listo? Macroestructura. Listo. En la otra parte que es el desarrollo del contenido, es en los antecedentes. Bueno, entonces lo que la instructora nos dejó de material de lo que debe ir en los antecedentes, me dice que debo elaborar unos párrafos con tal información. Entonces, por ejemplo, de cuál es el contexto ahora sí más amplio de lo que ocurrió en el edificio Space, dónde está ubicado, etcétera. Pero aquí escribo solo las ideas que van en los antecedentes. ¿Listo? Que voy a desarrollar en los antecedentes, es decir, lo que quiero hacer. Por eso se llama el modo borrador, porque el propósito es saber previamente qué es lo que quiero escribir. Y lo mismo con las otras secciones. ¿Listo? Entonces el de análisis de la información. Entonces, aquí en lo que la instructora nos mostró, en lo que la instructora nos dejó aquí de material anexo de lo que contiene la superestructura del texto informativo, dice, por ejemplo, que en el análisis de información debo de colocar las ideas centrales que respondan la pregunta que planteé en la macroestructura. Ah, bueno, listo, entonces empecemos. Bueno, entonces, ¿cuál es el principio ético que se vulneró? Ah, bueno, fue este. Entonces usted empieza a escribir ahí el principio ético que se vulneró, o sea, las ideas. El modo borrador es ¿qué es? Organizar las ideas. ¿Listo? ¿Para qué? Para que si cuando usted haga el modo redacción que corresponde al desarrollo de la estructura, ¿listo? Usted ya sepa qué es lo que va a escribir. O sea, en el modo borrador usted prepara todo. Y en la estructura usted ya se sienta a redactar. ¿Listo? El modo borrador corresponde prácticamente al 65% del trabajo. Es decir, la parte en donde uno más se demora es en la organización de las ideas. En lo que menos se demora es en qué? En realizar el contenido cuando uno ya tiene las ideas claras. ¿Para evitar qué? Para evitar algo que comúnmente ocurre y es que nosotros abrimos una hoja en blanco y nos podemos quedar hasta 4 horas ahí viendo la hoja en blanco porque no sabemos qué va a escribir. ¿Listo? ¿Qué vamos a escribir? Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es que hacer un borrador para luego ahí sí sentarnos a escribir. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer de aquí para dentro de 8 días? ¿Cuál se va a hacer su evidencia para dentro de 8 días? Van a traer el modo borrador de su evidencia. ¿Listo? De su estudio de caso. Así que luego de haber elaborado el documento borrador con cada una de las ideas que irían en las secciones del texto, te invito a que subas este documento a la evidencia dentro de Classroom. Es importante que lo dejes registrado allí porque es parte de nuestras notas.